Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente sábado. Estos últimos años el liberalismo se ha vuelto un movimiento bastante más popular de lo que era hace tiempo atrás. Si bien cada vez hay más personas que adhieren a estas ideas, sus detractores también fueron en aumento. ¿Por qué? Porque básicamente estos detractores sienten que su hegemonía está en disputa. Y muchos nos comentaron, ¿qué me importa lo que piense la izquierda de los liberales? Bueno, la realidad es que cuando un espacio político tan influyente te pone una etiqueta negativa, probablemente el resto de la sociedad que no está tan politizada también te perciba de la misma manera. A continuación les vamos a leer un recorte de una nota publicada en La Izquierda Diario titulada El pensamiento libertario, la batalla cultural y la nueva ultraderecha. De un tiempo para acá, influencers e intelectuales de la derecha política que se autonombran libertarios han tomado notoriedad en las redes sociales. Javier Milei, Agustín Laje o Gloria Álvarez son algunos de los exponentes de una ideología que llega sobre todo a jóvenes de clases medias, algunos de los cuales se vuelven fervientes defensores de los grandes capitalistas, de la desigualdad social y del egoísmo individual. En el colectivo imaginario del argentino promedio, la ideología puede dividirse en izquierda, derecha y en menor medida centro. A la hora de clasificar a alguien políticamente, casi siempre la sociedad va a decir tal es de izquierda o de derecha, muy difícilmente diga que es de centro. Esto es un fenómeno de raíces complejas y variadas. Es un hecho psicológico que la mente humana tiende hacia un pensamiento dicotómico. Resulta más fácil y práctico clasificar las entidades según dos categorías opuestas. Todo o nada, bueno o malo, perfecto o inútil, no existen las gradaciones sino las polaridades. Se hacen juicios categóricos, se atribuyen significados extremos y absolutistas, y esto crea un mundo de contrastes de blanco y negro sin matices. El pensamiento binario define cualquier término más por la presencia de su antónimo que por las cualidades propias del mismo. Claramente existen hinchas de Racing, Independiente o San Lorenzo, pero la discusión siempre tenderá a Boca o a River. Argentina, a través de su historia, ha fomentado esta forma de evaluar y procesar la información. Unitarios y federales, civilización o barbarie, peronistas y antiperonistas, kirchneristas y antikirchneristas, y también en otros países del mundo. En Estados Unidos hay demócratas y republicanos, en España PSOE y PP, en Reino Unido conservadores y laboristas, y la lista sigue. Y esto obviamente no se reduce solo a la política. Tenemos providas y proelección, fanáticos de Maradona que odian a Messi, y hasta gente que se pelea porque al otro le gusta el verano y detesta el invierno. Uno no discute con alguien que conoció en el colectivo sobre cuál escuela psicológica considera más científica, o sobre los últimos hallazgos médicos, pero sí discute de política con abuelos, vecinos, comerciantes o amigos. Esto requiere una simplificación tal que permita que centenares de corrientes ideológicas queden reducidas a unas pocas, generalmente la propia y la bolsa de gatos que encierra todo lo que es diferente a lo que pensamos. Por ejemplo, si queremos hacer un poco de autocrítica, muchas veces hacemos uso de esta herramienta y desacreditamos pensamientos ajenos simplemente calificándolos como zurdos. Y lo mismo obviamente pasa con la izquierda. Todas las ideas que no les gustan o no coinciden con lo que ellos piensan pasan a ser tildadas de fachas, neoliberales o de extrema derecha. Bueno, acá radica el eje de la cuestión. Los políticos, los medios de comunicación y cualquiera con poder se aprovecharon de este pensamiento binario y dicotómico. Juan Domingo Perón fue un experto en el arte de usar a los adversarios para su beneficio político. A lo largo de toda su carrera recurrió a distintas categorías opuestas, tales como Braden o Perón, oligarquía o pueblo, y al amigo todo, al enemigo ni justicia. Cualquiera que se atreviera a pensar distinto estaría poniendo sus intereses personales sobre los intereses del pueblo argentino, y la misma estrategia obviamente también sería empleada por sus discípulos más recientes, el kirchnerismo, usando de enemigos al campo, a la justicia y a los medios de comunicación. Y si queremos irnos del otro lado de la grieta, este esquema suele ser también usado por los integrantes de Juntos por el Cambio, al tildar de antirrepublicanos a todo aquel que no sea de sus filas. Y ya que hablamos de Juntos por el Cambio, como todos sabemos, en el año 2015 asumiría el gobierno Mauricio Macri, a través de esta misma coalición política, pero que antes se llamaba Cambiemos, una alianza autodenominada republicana, con partidos más progresistas como el UCR o la coalición cívica de Carrió, otros más de centro derecha como el PRO y hasta algunos peronistas, que como decíamos antes podía ser definida más por su antónimo. A todos los unía el rechazo al kirchnerismo. Pero bueno, todos conocemos el desempeño de dicha presidencia. Luego de 2 años en los que no se hizo prácticamente nada, gobernando más para sus opositores que para sus simpatizantes y continuando con el status quo
tuvo de decadencia del país sin llevar a cabo un solo cambio estructural significativo, los problemas comenzarían a estar a la vista. 2018 y 2019 fueron 2 años marcados por la incertidumbre, la devaluación del peso, el crecimiento de la pobreza y la aceleración de la inflación. Ahora bien, cuando el fracaso de Macri fue evidente para casi la totalidad de la sociedad, el pensamiento binario volvió a ser de las suyas. Obviamente, desde posiciones cercanas a la izquierda se explicaba que la crisis de Macri estaba causada por aplicar una estrategia económica neoliberal, típica de cualquier gobierno de derecha. Mientras tanto, otra parte de la sociedad intentaba explicar la situación señalando que justamente Macri no había hecho ninguna reforma que hiciera que nuestro país tenga una economía más libre. Tanto el gasto público como el déficit fiscal y la presión tributaria eran muy similares a las heredadas del segundo gobierno de Cristina. Lo llamativo es que esta manera de ver las cosas pudo romper con el pensamiento binario de la grieta para ir más allá. Tanto el macrismo como el kirchnerismo tenían una responsabilidad muy grande en esta crisis. Estas nuevas expresiones preocuparon a los sectores allegados a la izquierda, quienes comenzaron a hablar de una radicalización de la derecha, ya que si Cambiemos era la derecha, por cuestiones lógicas estas nuevas ideas eran algo aún más monstruoso. La extrema derecha, no había otra explicación. Los autodenominados liberales o libertarios tenían que ser una versión degenerada de la derecha ya existente. Mientras tanto, Cambiemos, digamos que se sentía y se sigue sintiendo cómoda en esta posición de una supuesta centro-derecha más racional o amigable con posiciones del establishment. Como decíamos antes, los partidarios del liberalismo lograron romper con el pensamiento dicotómico, porque no son simplemente antiperonistas, sino que tienen un edificio ideológico propio e independiente que permite criticar por igual a posiciones progresistas, kirchneristas, radicales o macristas. Frente a esta situación, los detractores del liberalismo apelan a la simplificación antes mencionada, aludiendo a categorías universales. De esta manera se intenta asociar al liberalismo con todas aquellas manifestaciones contrarias a las socialmente concebidas como buenas y positivas. Es así que se los trata de antimujeres por estar en contra de algunas aristas del actual movimiento feminista, se los retrata como agresivos e incapaces de debatir civilizadamente al mostrar clips de Milei gritando, sin hacer referencia a otros referentes con otros estilos comunicativos, se los muestra como extremistas porque, por ejemplo, varias de las personas que entraron al Capitolio de los Estados Unidos portaban la bandera de la Viborita, se los relaciona con el accionar de las dictaduras latinoamericanas por los Chicago Boys de Chile y la foto de Pinochet con Milton Friedman, intentan hacer creer que el liberalismo es un movimiento de jóvenes pubertarios, desconociendo la cantidad de profesionales, dueños de pymes, jubilados y trabajadores que comparten el mismo mensaje. Todos estos sesgos demuestran la imposibilidad de ver la pluralidad de voces dentro de un macro conjunto ideológico. La clasificación de ultraderecha es un intento de grupos que ven el ascenso del liberalismo como una amenaza tangible a largo plazo, frente a la cual es necesario llevar a cabo un proceso inquisitivo para poner a la sociedad civil en contra, relacionándolo con todo mal que haya azotado a la humanidad. No obstante, creemos que al final del día lo que piense la sociedad del liberalismo depende más de los integrantes del movimiento que de sus detractores. Para que este proceso inquisitivo no tenga éxito es necesario cambiar varias actitudes, ser más inteligentes y madurar como movimiento, pero eso será un tema para otro día. Sin embargo, recordemos que los individuos verdaderamente libres son aquellos que no están presos de nada, ni de un equipo de fútbol, ni de una sustancia, ni de una secta, y ni tampoco de una ideología. Hasta la próxima. Bueno gente, nos pueden ayudar suscribiéndose al canal, dando un me gusta o comentando algo, o si no vía Patreon o Mercado Pago. Chau chau.